Divo Deporte. Entrevista. Nos acompaña Óscar Meade, quien caminó, escuchen esto, más de 1000 kilómetros haciendo el Camino de Santiago desde Francia y cruzando toda la parte norte de España. Realmente una vivencia física y personal incomparable. Óscar nos explica qué es el Camino de Santiago, cómo vivía en el día a día en este recorrido por terrenos y climas muy variables, las implicaciones físicas y mentales de tanto esfuerzo y los grandes aprendizajes que se llevó y hoy nos trae. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, gracias. Buenos Gracias por días. la invitación. No, Óscar, gracias a ti por venir hasta acá a los estudios de W Deportes en el sur de la ciudad, Tlalpan 3000, Televisa Radio. Ya le hicimos un tour a Óscar para que conociera las instalaciones de Televisa Radio. Oye, Óscar, platícanos, ¿cuál es el origen y en qué consiste este famoso Camino de Santiago? Dinos primero, ¿cuándo surge o cuál es la historia de este? Fíjate que la primera aclaración que quisiera hacer es, el camino no es una ruta. Son muchos caminos y simplemente significa caminar a Santiago habiendo salido desde donde sea. ¿Y Santiago dónde es? Santiago es Santiago de Compostela, que ahora es una ciudad grande, en Galicia, en el noroeste de España. Y el origen es que en el año 900 aproximadamente encontraron ahí los restos del apóstol Santiago, que había sido el apóstol de Jesús, que había predicado en España. En resumen, esa es la idea. El origen es cuando los encontraron y la gente del mundo católico empezó a peregrinar hacia allá. Para ver los desde restos. muchas rutas. Y fue en el año 900. Año 900. 1000 y cacho de años de esa tradición. ¿Y por qué lo hace la gente hoy en día? La gente lo hace, bueno, el origen era peregrinaciones religiosas de los católicos. Y sigue siendo probablemente lo principal. En esos primeros años caminó muchísima gente y después, para hacerlo muy en resumen, durante cientos de años se caminó muy poco. Se usó muy poco el camino en cualquiera de sus rutas. Digamos que del 900 al 1200 por ahí, luego un poco durante algunos años más, pero bajó muchísimo. Y realmente es en el siglo XX, por ahí de 1960, que la gente empieza otra vez, porque lo empiezan a promover, a caminar. Y en la última parte del siglo XX, para darte una idea, en el 73 lo caminaron 67 personas. Okay. En el 2016, 268,000. O sea, eso te da una idea de lo que está pasando. Tiene que ver con el libro del alquimista también. No el Paulo alquimista, Coelho. el peregrino, del mismo autor, que es Paulo Coelho, pero el libro es, no el alquimista, Sí, sino el tienes peregrino. razón. Ese lo hizo muy, muy popular. Y lo hizo muy famoso. Muchísimo. Y hoy en día lo siguen haciendo con motivos religiosos. Bueno, mucho con motivo religioso, probablemente más, y si no de manera muy, muy importante, con motivo espiritual, que aunque es similar, no es exactamente lo mismo, y mucho con motivo simplemente de un paseo, ejercicio, deporte, cultural. ¿Y a ti qué te movió a hacerlo? Recorrer 1000 kilómetros. A mí me movió el que estaba yo buscando, que yo había dejado de trabajar donde trabajaba, tenía un tiempo de 1 o 2 años que quería yo decidir qué hacer con mi vida y quería ver reencontrarte, cómo y dónde hacerlo. Buenísimo. En resumen, esta es la historia. ¿Cuándo lo hiciste? Lo hice en 2008, en 2008. agosto y septiembre de 2008. ¿Cuánto tiempo te llevó recorrer esa distancia? Fueron 1000 kilómetros. 1000 en números redondos y fueron 50 y tantos días. Casi 2 meses. ¿Qué ruta seguiste? Yo usé el que es el camino más conocido, que es la ruta francesa, o el camino francés. Y empecé en un lugar de Francia que se llama Navarrenx, como a, no me acuerdo, 100 y tantos, 150 kilómetros de la frontera, que son los Pirineos. Ok, que los Pirineos, esta cadena montañosa que separa Francia y España. Con y luego te seguiste todo por todo España, Me seguí, que vas por la parte de Navarra, La Rioja, etcétera, hasta que acabas Castilla y León y acabas llegando a Galicia, donde ya está Santiago. O sea, cruzaste todo España por el norte, todo lo ancho de España. Sí. Con razón sumaste 1000 kilometritos en casi 2 meses. Sí, casi 2. Buenísimo. Luego hay una especie como de ampliación, ¿no? Que pueden llegar a Finisterre, que son otros pocos, de hecho, que es donde es el fin de la tierra. De hecho, lo hice exactamente. Cuando llegas a Santiago, estás a 100 kilómetros más o menos de Finisterre. Algunos lo hacen, la mayoría llegan a Santiago y ya no, pero sí hay varios que lo hacen y yo lo hice. ¿Cómo era un día normal, habitual en este recorrido en el camino? ¿Cuánto caminabas por día?
En promedio aproximadamente 20 kilómetros. Ah, no está mal. Tuve Bueno, algún día de... Sí, vas los 2 meses. Lo más que caminé en un día fueron 30 y tantos y lo mínimo un día 8 porque quería llegar a un lugar específico donde ahí quería dormir independientemente de que fuera cerquita. ¿Y de qué hora a qué hora caminabas o cómo estaba esta onda? Cuando empecé, puesto que era inexperto y copiaba lo que podía ver de los que sabían qué hacer, empezaba a las 6:30, 7 de la mañana, caminaba cansándome mucho y sin parar y sin gozar mucho para llegar a las 2 a tiempo al albergue e instalarme y ya. Conforme fui caminando más tiempo, pues ya fui yo administrando mi tiempo y haciendo lo Claro. que quería. Me quedaba en un río, me quedaba en una ermita. Entonces a veces arranqué a las 6, 7, 8 de la mañana, pero acabé llegando al otro lugar a las 2 de la mañana. Obviamente Ok. ya sin encontrar Sí, un y en lugar. ¿dónde promedio llegabas quedaste? 2, 3 de la tarde. Al principio sí, la verdad es que después me dediqué mucho más a gozar el camino. ¿Hoy tenías medio más o menos a qué ritmo ibas? Sí, siempre, al principio no sabía, pero era entre 4 y 6 kilómetros por hora claramente. O sea, perdón, o a 4 o a 6. O a 6. No Esa podía era ir tu a 5. velocidad máxima. No Nunca es- supe no es- cómo ir a 5. No es un ritmo tuyo. Oye, tenemos que ir a un corte, pero regresamos. Estamos en W Deportes, Vivo Deporte, un viernes del Camino a Santiago. Vivo Deporte. Pues sí, estamos platicando con Oscar Mead, que caminó durante 2 meses, 1000 kilómetros, haciendo el Camino de Santiago en España. Oye, ¿con quién lo hiciste? La primera parte, que es muy bonito y siento bonito cuando me lo preguntas, con Pablo, mi hijo. Hola, Pablo. Sí, hola Pablo. ¿Qué edad tenía Saludos, Pablo? Pablo, a mi abuelita, la tía Cuca. Pablo tenía 15 años. 15 Qué años. buena edad. 15 años. Y hoy tiene 23. Hoy tiene 23 y ahora Ok. anda subiendo montañas y demás. Probablemente hubo un poquitillo de influencia. Pero Qué bueno. el caso es que fue muy bonito el que haya ido conmigo. Sí, claro. Hace poco me confesó que me acompañó con mucha flojera, pero era porque yo se lo pedí. Y que ahora haberlo hecho representa una de las más bonitas experiencias de su vida. Fíjate. Buenísimo. Está increíble. ¿Cómo te guiabas? ¿Cómo sabías hacia dónde caminar? ¿A 4 o a 6 iba- kilómetros? Perdón, una aclaración. Con Pablo me eché la primera etapa, que fueron como 12 días, como 200 kilómetros, y después ya seguí Ya solo solo. el resto. Me guiaba, y ligando a lo de Pablo, me guiaba por marcas que hay en el camino, a veces en el piso, a veces en la pared, a veces en un árbol, y que son diferentes en Francia y en España. En España son unas flechas amarillas y de repente unas conchas o vieiras, que es el símbolo del camino, que simplemente te dicen que vas por el camino, pero para dar vueltas siempre flechas. Y en Francia son 2 rayitas paralelas, una blanca y una roja, aunque en algunas otras rutas son un poquito diferentes. Y cuando tienes que dar vuelta, una de esas 2 es como un 7 o 7 invertido. Sí nos perdimos un día, Pablo y yo, en la montaña en Francia, y ese día hicimos pues, probablemente el doble de tiempo y de kilómetros que debimos de haber hecho. Fue la única vez que nos perdimos. Sí, sí es muy angustiante. El camino es un trazo histórico, el que ustedes, o sea, el que... Más o menos la gente sigue el mismo camino. Sí, Todo mundo. de hecho el que nosotros hicimos, que es, como les decía, la ruta francesa, es el más conocido, es histórico, y aunque sé que ha habido unas ligerísimas modificaciones, es en esencia el mismo que se recorrió desde hace mucho. ¿Qué tipo de terreno es? De todo tipo de terrenos, desde montañas con mucha vegetación, a montañas más secas con mucha piedra, a cruzar ciudades grandes, donde vas en el asfalto, que es espantoso en muchos sentidos, carreteras de repente, terracerías, etcétera, ¿no? Órale. O sea, es como el camino que se marcó originalmente y de ahí fueron creciendo manchas urbanas, pueblos, otro se quedó en campo. De hecho, Y, así es. qué Era un interesante. camino donde no había grandes ciudades y muchas de ellas, Santiago mismo, fueron fundándose y creciendo a raíz del camino. ¿Cómo ibas vestido? Al principio, con lo que se me ocurrió que era conveniente, que en resumen era pues algunas bermudas, algunos, no me acuerdo qué tipo de pantalones, pero no sé si eran jeans o pants, unas Jeans. playeras de algodón. No, bueno. Y sí llevaba unas... Error. Está como el Iron Man que hizo en jeans y... Sí, cortados. Ajá. Bueno, la verdad es que no me acuerdo si jeans, pero digamos que llevaba lo que pensé que era bueno. Como para ir al cine. Como a los 3 días me di cuenta que era un gravísimo error. Las playeras de algodón se empapaban en los primeros 15 minutos, media hora, y vivías todo el día mojado y además pesaban más. El caso es que muy pronto fui aprendiendo, regalé o tiré todo eso, incluido mi sleeping bag, por ejemplo, por el peso. Y entonces
ya compré 2 de esos pantalones que tienen un cierre que Como se pueden volver impermeables. bermudas o no y que son tela impermeable. 3 playeras, que con 2 hubiera sido suficiente, de esas que repelentes Las al agua. deportivas. Sí, de esas deportivas. Y con ¿Y eso calzado me sobró. qué llevabas? Calzado llevaba unas botas, eso sí, especialonas, que importante. investigué mucho antes, que sin embargo hoy tendría dudas de si volvería a usar las mismas. En algunas partes me dio mucho calor. Eran botas muy buenas, impermeables, me protegían el tobillo, magnífica suela. Pero sí consideraría yo unas un poco más bajas y probablemente hasta tenis. Y todo el tema de agua y eso que llevabas, botellitas, un Camelback. Ese es otro tema interesante. Al principio, y por miedo de historias que había leído, sobre todo porque al principio iba Pablo mío conmigo, llevaba 2, 3 o hasta más litros de agua entre él y yo, que pesaban muchísimo. Muy pronto, en unos 2 días, nos enteramos que en los panteones, porque esto era en Francia, en los panteones podías tomar agua de la llave que era potable y rellenábamos ahí. Y después, entonces ya con 1 litro nos sobraba, ¿no? Y después, en España, nos sucedió que llegamos a un panteón a rellenar, cuando recién llegamos a España bajando los Pirineos, y estaba cerrado con llave el panteón, y así aprendimos que en España es en las fuentes. Sí, exacto. Y entonces simplemente ahí rellenamos. Y luego ya me compré unas Camelback, una bolsita con un tubito que va a la boca, que fue la mejor solución, porque entonces ya no tenía que parar a beber, porque cada vez que paraba para sacar la botella de la mochila o tomarla, era Además, espantoso. sí, es mucho más fácil. Como que la experiencia te fue llevando a convertirte en un trail runner. Exacto. A base Ir de cargando menos tema en la experiencia. mochila. ¿Ibas con poles, con bastones? Al principio no, y después sí. Es otro aprendizaje, Es que sí sirve. es una gran lección. En el momento que los empecé a usar, me Te cambió cambió la vida. radicalmente todo. Ya a todo el mundo le recomendaría yo que use, y que use 2, no 1. Oiga, finalmente es como un deporte, esa caminada que hiciste de 1000 kilómetros, auténticamente es un senderismo. Finalmente es- cae en es un- el senderismo. Exacto. ¿Cuánto pesaba tu mochila? Al principio 13, 14 kilos, después de varios ajustes como 10 y medio, 11, Ajá. y si lo vuelvo a hacer va a pesar como 8. Bueno, cuando te volviste eficiente, cambió el peso. Oye, Oscar, cuéntanos, ¿qué implicaciones tuvo caminar tantos kilómetros por día y durante 2 meses, tanto en lo físico como en lo mental? Primero, lo físico, ¿en qué te afectó? En lo físico fue impresionante, sobre todo cómo me crecieron las piernas, y además ¿Te crecieron cómo cómo? al principio me... De músculo. Sí, en ancho, sobre todo la pantorrilla izquierda, ambas. Se pero en la fortalecieron. impresionante, se pusieron mucho más grandes y mucho más fuertes, extrañamente, sobre todo algo debo tener, pero la izquierda. En eso, al principio me cansaba más, en la noche me dolía mucho, ibuprofeno era la medicina del camino de todo mundo, a medianoche estábamos todos compartiéndonos el ibuprofeno. Eso en cuanto a lo físico. Pero te ampollas. Bueno, las ampollas fueron ¿También? Sí, espectaculares. Las más grandes que he visto en mi vida las vi en el camino, y probablemente en mis pies eran las más grandes. Y sobre una salía otra y otra y otra. Y ahí aprendí también en la noche a perforarla con un alfiler, pero a dejar un hilo de algodón atravesado para que drenara. Si no hacías eso en la ¿Y mañana. qué otras podía estar lesiones igual. tenías? También nos poníamos unos parches especiales. Perdón, ¿qué otras qué? Lesiones. La ropa te generaba... Bueno, sí. La ropa, y sobre todo la ropa interior, hay que tener un enorme cuidado porque se vuelve una sierra y te irrita enormemente, te corta mucho, hay que tener cuidado con ella. Oye, en todo este recorrido, ¿cuánto descansaste? 3 veces 2 días. En casi 60 días paré 3 veces durante 2 días. 2 días cada fue tu vez. descanso, los demás caminaste como loco. ¿En lo mental te afectó? En lo mental, ¿Te pesó o Bueno. lo disfrutaste? yo creo que es la parte más importante. Tienes momentos difíciles, sobre todo al principio, porque todavía no estás muy en eso, y después, y al paso de los años, te das cuenta que es espectacular lo que pasa dentro de ti y que lo sigues viviendo de alguna manera toda tu vida. Qué Es- increíble experiencia. Y además se puede concluir que caminar puede ser el mejor deporte para mantenerse en forma. Pues sé que es muy Ayuda bueno, pero mucho. no sé, lo No, diría. Yo sin creo que todos duda. son buenísimos. En esos recorridos, bueno, en un recorrido de 1000 kilómetros, como experiencia en cuestión personal, por ejemplo, con tu hijo, ¿qué te dejó? Bueno, con mi hijo, que siempre ha sido una maravillosa relación, excelente incremento en la profundidad de la relación, que a la fecha sigue siendo de efectos maravillosos, y lo hemos platicado mucho él y yo. Conmigo mismo, con mi vida y con el mundo, también, sin exagerar, pero sí creo que un parteaguas en cuanto a lo espiritual, sobre todo. No sabía yo bien qué iba a buscar,
y al principio crees que estás encontrando lo que buscabas porque tú decides qué estás buscando y al final te das cuenta de que te sucedió algo que no sabías bien lo que era, que sigue para siempre. Y seguramente conociste mucha gente en esos 2 meses. Mucha y sorprendentemente relaciones maravillosas, muy intensas, que a la fecha siguen varias de ellas vigentes como de mis grandes amigos de mi vida, aunque convivimos 3-4 días. Increíble, pues qué padre historia. Y ahora vemos, tus piernas de futbolista resultaron de esa caminata de 1,000 kilómetros. Ya no son tan buenas, ya hay que darle una Hay que volver a ir. mejoradita al tema. Muchas gracias, Oscar Mid, por acompañarnos y platicarnos del Camino de Santiago. 1,000 kilómetros en 2 meses. Estamos en Vivo Deporte, W Deportes, volvemos. Vivo Deporte.